Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa en español de El Latino. Quien les habla, Michelle Lederman, les da la bienvenida a ustedes y a nuestro distinguido panel de invitados. Hoy día tenemos con nosotros al señor Jorge Villegas, que es un profesor de pintura titulado en Argentina. También tenemos con nosotros a María Botti Villegas, que también es profesora de pintura, también titulada en Argentina. Ambos viven en El Dorado, en Arkansas. Y con nosotros al querido y conocido Papa Rap Al López, músico de corazón y enlace del distrito escolar de Springdale, en el noroeste de Arkansas, con la comunidad y con las estudiantes latinos. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante porque la legislación de Arkansas ha cambiado y vamos a hablar de la importancia de la enseñanza de las artes para el desarrollo de los jóvenes. Resulta ser de que las artes son un idioma universal. Para entender la música, para entender un cuadro, una pintura, una escultura, no importa si uno habla chino, español, inglés, francés. Es un idioma universal, que es una expresión que va más allá de las barreras idiomáticas. Las artes despiertan la imaginación de los jóvenes, de no solo los jóvenes, de todo el mundo. Y eso aparentemente ayuda a mejorar el sistema de aprendizaje, la aceptación de otras materias. Y por último, aquí en Arkansas acaban de aprobar una ley que a partir de este año escolar, del primer grado al sexto grado, es obligatorio en las escuelas públicas el tener 40 minutos semanales de artes musicales y 40 minutos semanales de artes visuales. La pregunta que voy a hacerle a nuestros invitados es si ellos están convencidos de que participar, tener clases de arte realmente ayuda al desarrollo de estos niños y qué podemos hacer para que esto realmente sea aceptado con entusiasmo por parte tanto de los alumnos como de los niños. Voy a empezar con María porque María tiene, a pesar de ser pintora, también fue bailarina. Y las niñas en general van a estas clases de ballet y bailan y todo eso. ¿Cuál es tu experiencia, María, en cuanto a la expresión artística como parte de la personalidad y de la enseñanza de las artes como para que las mentes de estos jóvenes se abran? Gracias por estar acá. Al principio te agradezco mucho darme la oportunidad de hablar acerca de este tema que nos gusta tanto a todos. En mi ejemplo, particularmente, yo nací bailando, así que en mi caso hablar del movimiento es algo muy inherente. Después tenía familiares que estaban en artes visuales, y entonces hice todo. Lo que veo es que el ser humano necesita expresarse desde la prehistoria. En el arte es más fácil expresarse que en otras disciplinas, porque el ser humano tiende a moverse, tiende a hablar, tiende a imaginar, le gustan los colores. Entonces, cuando voy a una clase acá en Estados Unidos, en El Dorado, por ejemplo, que es donde enseño, mi materia es Visual Arts, es artes visuales, pero introduzco el movimiento. Por ejemplo, nosotros hacemos integración de currículum. Ayudamos a los maestros a desarrollar sus programas académicos mediante el arte, como artistas en educación. Entonces, cuando hay una oportunidad de enseñar matemática, enseñar lenguaje, enseñar historia, ahí entro con la parte visual, pero a veces los chicos no se mueven, no interactúan con el cuerpo. Entonces los hago parar, los hago dramatizar lo que estamos enseñando. Hay muchos ejemplos de eso. Para mí es fundamental el hecho del movimiento. Es algo de lo que tú haces, Al, porque yo te he visto a ti en clases
a profesores justamente, mostrándoles cómo el ritmo, cómo los instrumentos se van agregando, el simple ritmo en un tambor y conlleva a toda la formación de una música, de una melodía, de una orquesta. Háblanos un poco de eso. Sí, yo hago eso. Lo que hago es, por ejemplo, talleres donde a lo mejor reunimos maestros o niños, entonces le damos la oportunidad que cada uno agarre un instrumento de mano. Entonces lo comparamos con una comunidad, como cada persona en la comunidad tiene su voz, su forma de expresarse. Hay personas que hablan muy recio, entonces le damos a una persona una campana que haga mucho ruido. Y hay personas que hablan muy bajito y le damos unas maraquitas pequeñas. Pero la idea es que entonces de momento le digo, ahora todo el mundo a tocar sus instrumentos y se oye ese revolú, ¿verdad? Pero vamos ahora a aprender a hablar uno con los otros. Entonces hablamos de escuchar, de cuándo uno tocar, cuándo uno parar y no tocar para escuchar dónde uno tiene que entrar. Entonces de momento formamos un ritmo y muchas veces, pues, o sea, las caras de los niños o de los adultos no se imaginaban que ellos pudieran lograr esta orquesta que ahora están, ¿verdad?, que estamos formando todos parte de ella. Y definitivamente es un idioma, como tú dices, universal, pero a la misma vez por los cambios que están ocurriendo en Arkansas, especialmente en nuestra área, en el noroeste de Arkansas, con la diversidad, pues es una manera de una manera sin intimidar, poder hablar de cultura, poder hablar, porque nos hemos dado cuenta que pues la música es un idioma universal. Y las personas, pues cuando tú vas y le dices, acepta esta cultura nueva que está llegando, pues a lo mejor, pero cuando tú vas y le dices, déjame hacerte esta canción y vamos a cantar y te voy a decir unas palabritas en español e inglés, pues ya se abren más porque, como dijo María, pues yo pienso que todos tenemos ese don del arte, y especialmente musical. En mi caso, yo pienso que todos somos músicos. Así que, pero así, hay algunos que tienen dos pies izquierdos, como el caso mío. Jorge, una pregunta que quizás mucha gente se haga y que tiene que ver con el tema. Cuando uno ve un cuadro, por ejemplo, hay mucha gente que trata de interpretarlo. Mi manera de verlo es primero si me gusta o no me gusta. Después veremos si lo interpreto o no, porque es posible que el artista haya querido expresar algo y el que lo ve entiende otra cosa. ¿Cómo es qué importancia tiene ese tipo de expresión entre lo que el artista quiso decir y lo que la persona que mira esa obra de arte interpreta? El artista por lo general tiene una experiencia que trata de comunicar. Primero, esa experiencia produce una sensación de búsqueda en sí mismo. Analiza la experiencia y al comunicarla trata de dar su propia idea de esa experiencia, cualquiera que sea, quién sabe, la vista del mar o una carabella o una persona o lo que fuera. Esa persona que observa la obra siente esa experiencia y la adopta, pero a la vez participa. Y esa es la magia del arte, porque el arte produce una sensación de experiencia combinada entre el artista que ha tirado esa experiencia en la forma de un cuadro, o en la forma de música, o en la forma de un poema, o de el sonido de un tambor, y la persona que la recibe la siente propia o no la siente propia. Ahora, lo que ocurre es que las emociones son siempre propias, todos tenemos emociones. El tambor, quién sabe, se refiere al latir del corazón, todos tenemos un corazón, todos tenemos un ritmo propio en nuestro cuerpo. A veces estamos conscientes y a veces no, pero un tambor nos hace tomar conciencia de ese ritmo interno que tenemos. Y de golpe lo sentimos y no podemos parar de movernos, porque es como si entramos armónicamente en la experiencia. Entonces el arte es esa experiencia compartida. Pero entonces, pero es posible que la interpretación de esa obra, del original, sea distinta, incluso por distintas personas. Claro. Sí, porque aún el espectador enriquece la experiencia por su propia participación. Perdón, Sí. Lo que decía, estábamos acerca de lo que dijo él. Nosotros tenemos un amigo en El Dorado que es un profesor de historia que trabaja en Magnolia, Arkansas. Y nos dijo que habían hecho un estudio de cómo chicos percibían
fotografías. Y los chicos de China percibían las fotografías de una manera totalmente diferente a los chicos de Estados Unidos. Los chicos de Estados Unidos percibían la parte de adelante, la parte individual por unidades, y los chicos chinos percibían el background, percibían lo que estaba atrás, la totalidad. Y así pasa cuando miramos una obra de arte. O sea, ahí hay una cuestión de cultura. Pues sí. Ahora, hablemos de este tema, la cultura. Los latinos, es decir, la gente de color, la gente negra, tienen mucho ritmo, son grandes cantantes, son grandes bailadores, son músicos. Los latinos también. ¿Tiene que ver la cultura, la sangre, la genética en este amor por las artes y en esta facilidad para las artes? Yo pienso que hay como una introducción, hay una importancia, hay una apreciación a ciertas cosas. Toda cultura siente una apreciación por determinadas cosas. Puede haber culturas que sienten una apreciación por lo musical, por lo armonioso, por lo rítmico, y otras culturas que sienten una apreciación por lo matemático, por la ciencia exacta. Cada una de esas culturas tiene un valor importante, y esas culturas forman todo lo que somos como toda la humanidad del planeta. Y es necesario que cada una de esas culturas exprese su experiencia, su interés, su apreciación. Pero, por ejemplo, ¿los latinos son más dados a la música o a la expresión artística de pintar o eso que, por ejemplo, los europeos? ¿Hay una diferencia ahí? ¿O es simplemente el medio en que viven y las posibilidades que tienen? Yo, en mi propia experiencia, considero de que el latino tiene una mayor facilidad para meterse en lo musical, para escuchar música, para prestar atención que el europeo. Pero hay también, Mozart era europeo. Okay. En el caso tuyo, ¿qué opinas? En la música en especial. En la música, es decir, porque pintar, todo el mundo pinta, todo niño en un momento empieza a hacer algo. Pero la música es algo que se aprende o es algo con la que tú naces y nunca vas a ser capaz de cantar. Yo no puedo cantar, me encanta la música, pero yo no puedo cantar. Me hacen callar enseguida, los perros ladran. Yo voy que tú puedes cantar, sí, si te buscamos el tono. O sea, que hay que buscar el tono, que mucha gente se equivoca. Pero yo no tengo oído, lo que dicen. ¿No? Ajá. Pero pues mucha gente se equivoca en cuanto a eso porque piensa, bueno, yo no puedo cantar, pero es que están tratando de cantar a nivel de una canción que están escuchando pues de Selena, un tono alto, entonces si no es tu tono, pues no vas a poder. Así que hay que buscarte tu tono. Pero en la cuestión del arte, y lo que yo pienso es que entre más a temprana edad tú puedas enseñar. Por ejemplo, yo aprendí a tocar un tambor porque un tío mío cuando yo tenía 7 años me puso un tambor en la mano y yo pude tocar ese tambor. Nunca más toqué un tambor hasta los 30 años que me compré mi propio tambor y salí tocando. Porque ya parece que eso se había engranado en mi mente cuando yo lo vi a él tocando y el estilo, y de hecho tengo un estilo muy particular que muchos tamboreros no entienden, pero es mi estilo y suena bien. Así que para mí, tú sabes, es una cosa que yo he logrado, pero lo que yo estoy viendo es en la cuestión cultural, por ejemplo, en el caso de Arkansas, porque quiero regresar a lo que estamos hablando de Arkansas, de los estudiantes. Esto es una de las cosas que yo creo que es bien importante para que las escuelas entiendan y vean que ya nuestros niños vienen con una fuerza. Nuestros niños, por ejemplo, muchos de ellos vienen ya con habilidades musicales. Muchos de nuestros niños vienen ya con habilidades de dibujo, hacen unos dibujos preciosos en sus cuadernos que muchas veces se meten hasta en problemas porque a veces esta subcultura chicana o de California, que la gente piensa que es graffiti, pero sin embargo es una fuerza que ese niño tiene. Entonces, el reto mío al sistema educativo es que ellos deben también analizar y ver esta fuerza que trae este niño y tratar de incorporar ya lo que trae el niño a la enseñanza que ellos están dando. Un ejemplo perfecto en la música es tiempo ya de que, por ejemplo, las escuelas empiecen a formar sus mariachis, que no ha pasado y sabemos que es una fuerza grande que trae nuestros niños en su música y es algo que el americano, el anglosajón aquí, el loco se volvería si ven una cosa así. ¿Sabes lo que pasa? No hay tiempo. Ese es el problema que tenemos. No tenemos tiempo de desarrollar
la parte creativa del individuo y darle manija, como decimos en Argentina, a todos estos sentimientos que los chicos tienen. Porque nosotros vemos en el arte que cuando realmente enfatizamos la parte emocional y artística, el chico rinde mejor en las otras materias. Exacto, y yo pienso que siendo eso la realidad, que más y más distritos escolares, a medida que siga el crecimiento, por ejemplo en el área de nosotros que tenemos un 25-30%, se están buscando maneras de cómo conectar al estudiante minoritario latino a las escuelas, y entre más nosotros le llamemos la atención a los distritos escolares en cuanto a, mira, esta es una manera de hacerlo, yo creo que ellos van a abrir más sus mentes en cuanto a eso. Yo tengo el caso de un chico en una escuela de El Dorado, que estaba en 6º grado. Y yo estaba dando mi clase de artes visuales y el chico estaba... Y yo soy así, pero claro, soy adulta y puedo manejarlo, puedo controlarlo. Y el chico estaba... Entonces la maestra le dijo, no se puede hacer esto. Y entonces le dije, bueno, un momentito, es verdad, pero él tiene el ritmo, tiene una sensación de ritmo muy fuerte. En vez de coartarle ese ritmo, ¿por qué no le encauzamos y vemos qué podemos hacer con ese movimiento? En vez de darle una pastilla... para sacarlo de eso, incrementar ese estado que tiene rítmico y poder ponerlo dentro de la parte académica. Exacto. Pero tú me puedes explicar cómo pasa eso, porque eso yo creo que es la gran incógnita, es decir, enseñar música, enseñar arte, como pintar, escultura, además está bien, pero cómo eso, además de abrir la mente, cómo eso va a ayudar a aprender otras materias, matemáticas, ciencias. ¿Por qué? Porque el arte en la escuela es una de las pocas materias en las que se puede trabajar el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro al mismo tiempo. Está probado, pero probado con hechos y con facts, como le llaman en Estados Unidos, y con test, que cuando el chico desarrolla la parte emocional y desarrolla la parte musical especialmente y artística, desarrolla tan bien el cerebro que cuando les hacen los test de matemáticas, los chicos, por ejemplo, los chicos funcionan mucho mejor, tienen un porcentaje mucho más alto. ¿Como que se despiertan? Claro, porque cuando uno nace, tiene una capacidad para interconectar las células del cerebro. Cuanto más conexiones se hacen, más va a estar preparado para percibir todo lo que pasa alrededor. Estos 40 minutos de arte visual, 40 minutos, ¿es suficiente? ¿Se cumple ese objetivo? Yo pienso que es suficiente como un comienzo. No es como para cumplir el objetivo totalmente, pero es mejor que nada. Durante muchos años no hemos tenido artes visuales en las escuelas. Y, por ejemplo, en mi caso, que estoy enseñando artes visuales, he experimentado, he visto chicos salir de su condición como estudiantes, como alumnos y aún como seres humanos y cambiar totalmente. Y las artes han tenido mucho que ver en esto. En una época enseñamos en una escuela alternativa, que fue un proyecto piloto. Todos los chicos de high school que no se podían graduar, venían a nuestra escuela. A veces teníamos chicos que habían salido de la cárcel, que eran juveniles, como decimos en Estados Unidos, y muchos de esos chicos habían perdido el camino. La mayoría de esos chicos eran chicos creativos, que el sistema no había tenido la habilidad de asumir en sí mismo. Y como eran creativos, siempre buscaban un sistema diferente, siempre buscaban la forma de ser ellos, siempre buscaban la expresión individual, personal. Eso es lo que da el arte, eso es lo que desarrolla el arte. Cuando la escuela no provee eso, es donde empezamos a tener los chicos que te interrumpen en la clase, que empiezan a estar más y más frustrados y aún empiezan a creer de que no están dotados para cumplir con lo que se requiere en la escuela. Ese es el chico que después puede terminar en Death Row,
puede terminar en problemas serios. Ahora, ¿hay suficientes maestros para enseñar estas materias artísticas en todo Arkansas? Tú me decías, Al, que en el noroeste aparentemente ya existía un programa de música y ustedes tienen maestros, pero y ustedes en El Dorado no están. No, por lo menos en nuestro campo, que es el arte visual, no hay gente que esté certificada para poder enseñar. Y lo que está pasando, por ejemplo, es que al no estar certificados, al no haber maestros certificados, maestros de escuela primaria que no tienen ningún tipo de experiencia o tienen mínima experiencia personal en arte, están enseñando porque han pasado el Praxis 1 y Praxis 2, el Praxis 1 y Praxis 2, que son los test que se requieren para estar certificados. Curiosidad, el medio de expresión artístico, ¿cómo lo encuentran los muchachos? O sea, a mí me gusta pintar o me gusta cantar, yo pinto con agua o con tiza. ¿Cómo se enriela el joven a encontrar la mejor forma de expresar ese arte? La escuela tiene que proveer diferentes oportunidades. Como Al decía, si uno no expone al chico a la experiencia, Claro. no va a encontrar que, quién sabe, le enloquece tocar el cello o le gusta hacer escultura. Cuando uno está en la escuela, tiene la responsabilidad de darle a ese individuo las experiencias. Y aunque en ese momento no se desarrolle, hay mucha gente que ahora en Estados Unidos llegan al punto de jubilarse y después que se jubilan dicen, me gustaría pintar, me gustaría hacer música. Aunque no lo quieran hacer profesionalmente, sienten que ha habido una parte en las vidas de ellos que no se ha desarrollado, que no se ha manifestado. Eso es lo que la escuela tiene, la educación tiene la responsabilidad de proveer, tiene la responsabilidad de proveer todas las posibilidades para que ese individuo se desarrolle en la mayor potencialidad. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar el problema de los maestros? Uno de los problemas que conversábamos es de que quizás haya mucha gente que pueda o que tenga antecedentes de enseñar un arte, pero que no sean licenciados porque simplemente no se integraron al sistema educativo americano. ¿Existe alguna manera de facilitar esto? Mucha gente piensa que enseñar arte no es tan complicado como enseñar matemáticas, y por lo que ustedes dicen es tanto más porque hay que sentir al joven y saber guiarlo. Fundamentalmente aquí estamos hablando de saber educar. Yo ahí es donde insistiría. Nosotros tenemos años de estar enseñando y a veces no es lo que se enseña, sino la manera en que se enseña. Entonces, para nosotros eso es lo más delicado, porque yo, por ejemplo, tenía una maestra con la que trabajaba. Nosotros somos artistas en educación para el estado de Arkansas. Entonces nos mandan a llamar de comunidades y en El Dorado estamos muchísimo en las escuelas. Y una vez tuve una maestra que no me había dicho lo que ella necesitaba para que yo ese día fuera y trabajara. La inspiración de la manera en que ella trataba a los chicos y enseñaba a los chicos me dio un montón de ideas en un minuto para poder trabajar con ella y organizar una tarea, un programa. Yo creo que lo que habría que hacer es tratar de ver la gente que realmente está dotada para enseñar, por ejemplo, visual arts o artes visuales, pero saber si realmente puede enseñar. Bueno, es el caso de Al. Al no es un maestro titulado, pero él anima a la gente a participar y los chicos y los adultos, como tú dices, pues se meten en esto. Y yo no quiero enviar el mensaje equivocado cuando yo dije ahorita que sí tenemos maestros de música y de arte. Sí tenemos, pero están limitados. Entonces, una de las cosas que yo pienso cuando tenemos profesionales que vienen de otros países, personas con certificaciones, o sea, y no estamos reinventando aquí pues la rueda, porque se ha hecho en California, se ha hecho en Chicago, se ha hecho en Nueva York, y es certificaciones de emergencia que le llaman. ¿Por qué el estado de Arkansas todavía? Y esto es un llamado que yo le hago a los líderes comunitarios, a las organizaciones de derechos civiles que están en nuestra área trabajando muy duro, como Lula, el Consejo Nacional de la Raza.
¿por qué no estamos preguntándole a nuestro gobernador y a los legisladores y a los senadores que ellos entiendan que hay una necesidad grande de profesores, de maestros en nuestra área, que tenemos personas que tienen el conocimiento, que están certificados en sus países, y por qué no se ha creado aquí una certificación de emergencia como se ha hecho en otros estados para poder ponernos al día, porque el crecimiento sigue, y si seguimos esperando y esperando y esperando hasta que algún día a ver qué se resuelve, pues mira, ya se nos han ido 10 años y tenemos muchas personas cualificadas en el área, y si no, pues vamos a buscarla, pero definitivamente necesitamos que nuestros niños vean más personas de herencia latina, poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Pero lo que tú mencionas en cuanto a la certificación de profesionales o de gente dada con cierta experiencia para poder enseñar, no solo es en las artes, es en todos los aspectos, el caso de los enfermeros, el caso de los técnicos de salud, etc. Pero como el tiempo se nos acaba, yo quiero nada más que volver a recalcar lo siguiente. Las artes son un idioma universal, permiten la comunicación no solo a través de la barrera idiomática, sino también de la barrera de la edad, porque un niño se puede comunicar con un adulto, y de hecho los psiquiatras, los psicólogos interpretan esto. Desarrolla el cerebro y permite que la imaginación ayude a estos niños a aprender en las escuelas y posteriormente en sus profesiones ser creativos para las industrias y tener una vida mejor. Buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima.